Acabamos, volvemos a fallas del mercado. Bueno, acabamos de terminar de hablar de las externalidades negativas, la contaminación ambiental, y dijimos la importancia de las empresas de internalizar las externalidades. Es decir, sumar a sus costos el costo que tiene la contaminación. Desde la inversión que representa un sistema para evitar la contaminación hasta el daño que haya generado y la restitución, porque si nosotros hemos contaminado un recurso hídrico y hay que tratar de restituirlo, entonces también hay un costo. Por ejemplo, la deforestación, y ¿cuál es el remedio? Volver a sembrar árboles. Esto también es un costo empresarial. No es que yo puedo ir a hacer un loteo, voltear los árboles y como si nada, sino que voy a tener de alguna manera que mantener el bosque. Esto se relaciona con el impacto ambiental. Vamos a ver con más detalle este tema de impacto ambiental cuando veamos economía de la empresa, que vamos a ver proyecto de inversión. Vamos a hacer un escrito también que va a completar a este en lo que hace a la cuestión ambiental. Bien, entonces, acá teníamos el grafiquito que se los recomiendo, está bien la explicación en la clase que dio el licenciado Campos. Y acá tenemos el otro punto. Desde el punto de vista de la demanda, también pueden influir en el mercado y determinar los precios, lo que llamamos el monopsonio, cuando tenemos uno solo en la demanda y varios productores, pero ¿quién va a determinar el precio? Y el único comprador, porque los productores van a competir entre sí, pero aquel que sea el único que esté interesado en el productor lo va a comprar. Con el tiempo, a ver, dice Agustín, una externalidad negativa también sería que había un shopping en la vieja ruta y deciden construir una nueva ruta y no pasa más por ese shopping, o no es una externalidad negativa. Cambiaron la ruta del lugar, o sea, el shopping quedó, pero siempre habrá gente que irá. Sí. ¿Cómo Igual fue? yo, yo no sé si ese caso sería una externalidad negativa, porque lo primero que tenemos que definir es si a raíz de la producción o la comercialización de alguno o varios productos, ese shopping u una empresa genera costos hacia la población que no los absorbe. Tenemos que pensar si tal circunstancia está siendo generada por la propia producción de la empresa. En este caso, por lo que entiendo yo, se decide construir una nueva, pero no sé si le decide construir el shopping en sí, a lo mejor el gobierno o la intendencia, por lo que no sería una externalidad negativa por parte del shopping. Hay que ver si el shopping funciona o no funciona después, si se traslada. Hay que ver más detalles para definirlo. Me suena más a no, pero bueno. Sí, yo creo que no, porque no nace de la propia, digamos, de la propia producción o la propia comercialización de shopping. Es algo que realiza la empresa o la productora y genera, en base a su producción, genera consecuencias negativas o positivas. Acá tenemos más chat. Gracias. Perfecto. Volvemos entonces desde el punto de vista de la demanda. Los que vimos hasta acá son desde el punto de vista de la oferta. Ahora decimos desde el punto de vista de la demanda, tenemos dos, que son el monopsonio y el oligopsonio. Tiene un nombre feo, muy raro, pero bueno, traten de recordarlo. En el monopsonio tengo un solo consumidor y varios productores. Quien determina el precio, ese consumidor. Es una cosa muy rara, ¿no? Es como difícil, porque generalmente cuando yo ya no tengo mucho que vender, ni muchos que me compren, dejan de producir, ¿no es cierto? Que tengamos varios productores y un único, es como raro. Sí, a veces hay situaciones en las que hay un único comprador, por ejemplo, de determinada maquinaria que necesita un repuesto particular que no se venda en suficiente cantidad. Cuando ese único interesado lo pide,
bueno, se pone, se efectúa y se vende, pero ahí si son varios los productores, va a poner el precio el consumidor. Es un ejemplo raro. Y el oligopsonio es cuando tengo algunos pocos consumidores y varios productores. Un caso semejante. Un ejemplo de monopsonio podría ser el Estado y las empresas con respecto a las licitaciones de infraestructuras. En todo caso, sí, podría ser, pero hay que ver cuántas... el Estado es el único que va a hacer determinada obra pública. Hay obra pública que... Y entonces voy a tener varias empresas que se presentan a licitación. Sería un caso. Sí, generalmente hay constructores, desarrollistas que solamente terminan haciendo obra pública, y en ese caso podría ser, pero también hay muchas constructoras o desarrollistas que trabajan para el sector público, como así también trabajan para el sector privado y tienen otras alternativas, digamos, para donde ofrecer su servicio. Algunas muy especializadas. Claro. Porque en realidad las constructoras se van adaptando a los mercados. Cuando hay mucha obra pública como ahora, comienzan a hacer obra pública un montón de empresas que antes estaban construyendo edificios. Bueno, cuando deja de haber obra pública, vuelven a construir otro tipo de edificios, ¿no? Pero en general, digamos que sí, sobre todo ahí por la especialidad. No cualquiera sabe de cada uno de estos temas. Incluso el ingeniero que es vial sabe de vialidad, el ingeniero que es sanitarista sabe de agua y saneamiento, el de energía también es otro que se ha preparado diferente y van a trabajar en obras que son diferentes. Y el oligopsonio sería lo mismo, porque nosotros tenemos obras municipales, tendríamos obras provinciales, nacionales, tendríamos algunos pocos para realizar. En conclusión, acá lo que nos importa es que en estos casos ocurre la intervención del Estado. ¿Y qué vimos dentro de la intervención del Estado? Este tema vamos a volver a ver cuando veamos regulación. Que cuando vemos regulación, yo lo voy a hacer acordar, recuerden cómo puede intervenir el Estado, lo van a entender más porque vamos a hablar de cómo está conformado el Estado y por eso. Habíamos hablado de los precios máximos que se desarrolló en la última clase, donde tenemos el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda, el precio del equilibrio y la cantidad demandada, la cantidad del equilibrio. En general, los precios máximos se colocan por debajo del punto del equilibrio porque tratan de favorecer al consumidor. Carece de sentido que los coloque por encima del punto del equilibrio, porque el sistema tendería al precio del equilibrio. ¿Bien? Esto recuerden como regla mnemotécnica, los precios máximos son mínimos y los precios mínimos son máximos. ¿Bien? Entonces se colocan por debajo del punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque voy a beneficiar al consumidor. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto a corto plazo? A corto plazo voy a obtener lo que deseo, es decir, el consumidor va a poder adquirir las unidades que necesita al precio que puede pagar. Pero a largo plazo estoy en una situación de escasez en este equilibrio. Y como situación de escasez la voy a visualizar en el desabastecimiento. ¿Por qué? Y porque no le conviene al productor vender ese precio. Entonces, bueno, va a vender lo que tiene, si no puede estoquearlo, si puede estoquearlo probablemente deja un poquito como para cumplir con la ley y después va viendo. Y van a surgir otras marcas, porque cuando establece el precio mínimo, por ejemplo, de la leche, dice de la leche común, el precio máximo para la leche. Pero si le saca una leche con vitaminas A y D, ya no es la que está incluida en el precio máximo y la ven el precio del equilibrio de mercado. O sea que segundas marcas, empezamos a ver marcas raras que antes no estaban, pero que son los mismos productores
que para preservar lo que representaba desde el punto de vista de la calidad de su marca, va sacando otra de menor calidad, que tiene menor costo, porque le permite de alguna manera cumplir con este requisito de precio máximo y hacer que el consumidor pueda adquirir el producto al precio que puede pagar, porque estamos en una situación como esta, en la que van aumentando los precios, y nuestro consumidor no tiene un nivel de ingresos que le permite abonar en la cantidad que necesita para una cosa tan esencial como es el alimento. Por eso también los precios máximos son de productos esenciales y no son de productos de lujo. A ver qué dice el chat. Profe, si se asigna un precio máximo por sobre el punto de equilibrio, ¿había una sobreproducción? No lo va a vender. Habría una situación de exceso del producto, de exceso de la oferta, porque el productor lo va a querer vender, pero el consumidor no se lo va a comprar. Entonces está en la situación opuesta. Y por esa razón carece de sentido, porque no lo va no lo va a seguir ni el productor ni el consumidor, porque ya saben qué es lo que va a ocurrir. Acá el productor se va a ver obligado. Entonces, a corto plazo va a cumplir, a largo plazo hay desabastecimiento. Hay segundas marcas y hay lo que se llaman los mercados paralelos, que empieza a encontrar el producto, el precio punto de equilibrio en otros mercados que no son los oficiales. Por ejemplo, miremoslo con lo que pasa con el tipo de cambio. Cuando veamos tipo de cambio en macroeconomía, vamos a ver esta misma situación con el control del tipo de cambio. Cuando el Estado dice, bueno, el precio del dólar es de, no sé, pongamos 60 pesos, ¿sí? Hoy, bueno, hay que ver si en el mercado usted va a encontrar la cantidad de dólares que está dispuesto a comprar por 60 pesos. Lo más probable es que no. Si va al Banco Nación, a lo mejor le dice, bueno, yo le voy a vender $200 por mes. Y si voy a los... Eso son los bancos oficiales. Entonces, ¿dónde voy a conseguir si yo necesito 500? Voy a ir a los arbolitos. Los arbolitos no me lo van a vender al dólar oficial, me lo van a vender al precio del dólar que le llaman blue. Es el paralelo, es el del equilibrio del mercado, es el que se daría naturalmente en la oferta y la demanda. Entonces surgen los mercados paralelos de las cosas. Por ejemplo, hay desabastecimiento de papel higiénico. Ahora con el coronavirus en España había desabastecimiento de papel higiénico. Primero comienzan a subir los precios, después comienzan a aparecer unos papeles higiénicos de otras marcas desconocidas con características de menor calidad, y después empezamos a no encontrar nada, porque directamente los estoquean. Y para conseguir, vienen otras personas que lo ofrecen por otro lado y la gente los paga. ¿A qué precio? Mucho más alto. Sería lo que ocurre. ¿Y para qué son los precios mínimos? Los precios mínimos se utilizan al revés cuando el Estado lo que quiere hacer es promover determinada actividad económica. Entonces, establece un precio por encima del punto de equilibrio. ¿Para qué? Para que el productor lo elabore. Si ese precio mínimo no está acompañado por algún tipo de política que le permita al consumidor acceder a ese bien, lo más probable es que a largo plazo, a corto plazo alguno lo va a comprar, a largo plazo es la situación que ustedes estaban mencionando, es decir, le queda el exceso, pero del producto, porque no se lo van a comprar y el productor no tiene a quién venderlo, entonces no le conviene continuar invirtiendo. Todas estas políticas tienen distintos efectos a corto plazo que a largo plazo, y por eso solas y por sí mismas o congeladas en el tiempo no generan lo que buscamos, sino que para ello lo que necesitamos es que se acompañen de otro tipo de políticas económicas que nos permitan que la economía continúe. Regulación lo vamos a ver más adelante cuando veamos macroeconomía, sector público, pero básicamente se trata que el gobierno o el Estado puede intervenir en dos aspectos de la producción: en el producto en sí mismo o en el proceso. Acá estamos en el precio máximo y precio mínimo, estamos interviniendo en el mercado. Primera forma de intervención. Acá decimos puede intervenir en el proceso.
El ejemplo ambiental que les di es una intervención del Estado en el proceso, porque yo voy a poner una planta de tratamiento y el Estado va a decir, está bien, usted póngala, pero ojo, cuando usted elimina este tipo de efluentes, tiene que hacer este tipo de procedimiento para evitar que, o sea, va a tener que hacer desbarrar, establecer chimeneas, filtrado, etcétera, para que los efluentes tengan esta calidad. Un ejemplo de intervenir en el proceso. Otro ejemplo de intervenir en el proceso es prohibir la utilización de determinados químicos. Usted trabajará con la química, que pueden generar problemas de salud o de seguridad para sus trabajadores. Que usted también le establezca determinadas normas de seguridad a los trabajadores, la utilización de determinado equipo, también es estar regulando procesos. Y regular productos es establecer características del producto. Se relaciona con lo que ustedes ven en calidad. Cuando ven lo que es calidad, los aspectos ambientales, sanitarios y de calidad, son básicamente regulaciones de producto. Cuando dice, por ejemplo, si usted fabrica harina, tiene que tener esta determinada calidad. ¿Bien? Eso está todo, son cosas técnicas que muy específicas de cada tipo de producción y que se establecen y que además van evolucionando, van cambiando en función de que uno va investigando. Hay productos que se le encuentran situaciones que generan tóxicos, entonces se sacan de circulación y otros sí se permiten, pero con determinadas calidades, con determinadas advertencias. Entonces está regulando productos. Sí, en ese sentido la ANMAT, que es justamente ve este tipo de cuestiones de los productos, no sé si habrán visto en las últimas semanas por medios en donde prohibían la comercialización de determinado tipo de yerba, determinados tipos de fideos también. Bueno, eso es una forma de regular el producto, ¿no? Hay que mantener ciertos estándares de calidad ya que ves, para el consumo del ser humano, ¿no? Así que sobre todo los productos alimenticios pasan por una cuestión bastante estricta. Y farmacéuticos. Y farmacéuticos. Son los más estrictos. Y acá, con el coronavirus, dice Agustín, en las fábricas el Estado debería intervenir para la utilización de barbijos y claro, sí, es regulación de procesos. Eso sería regulación de procesos. Bueno, ahora estamos regulados en todas partes con los procesos y además hay una cosa que es muy importante en regulación, hay que tener un régimen de sanciones. Si nosotros no sancionamos y además controlamos, porque nosotros, a ver, ¿cómo funciona la sanción? Cuando yo sé que hay alguien que me controla, si nadie viene a controlarme, lo más probable es que no respete esa norma. Entonces, yo sé que van a venir, me van a controlar, me va a hacer una multa muy cara, me van a cerrar la fábrica o me van a decomisar las cosas, entonces yo voy a cuidar hago un análisis económico, costo-beneficio de cumplimiento de la norma y más vale que cumpla la norma. En cambio, si no existe ese régimen sancionatorio, todo esto de la regulación es como que empieza a carecer de sentido. Y si no hay más dudas de este tema, lo damos por finalizado y continúa Juan Manuel con los prácticos, así que les dejo de compartir la pantalla. A ver. No, ¿cómo que dejo de compartir? Dejar de compartir. Ahí está. En tus manos, Juan. Dale. Bueno, gente. Silencio. Bien. Como habíamos. La semana pasada habíamos dicho de suministrar más prácticos. Yo la semana pasada le había subido un PowerPoint, un video acerca de elasticidad precio de la demanda, y faltaría ver dos prácticos más, como para completar el concepto de utilidad, que sería la elasticidad ingreso de la demanda, que es este PowerPoint, y después elasticidad precio cruzados, que es otro tipo de elasticidad que ya vimos. Son por ahí los tres casos más importantes. Y después sí, también entrar un poco en lo que es
el concepto de utilidad marginal, que lo vimos en la parte teórica, y bueno, ahora la idea es mostrarles un práctico también para complementar ya todo lo dado. Bueno, ya habíamos hablado y dijimos varias veces lo que es el concepto de elasticidad. Como dije recién, tenemos la elasticidad precio, que es la respuesta a la cantidad de un producto en relación a la variación de su propio precio. La elasticidad de ingreso es la variación de la cantidad del producto demandado en relación a la variación del ingreso del individuo o de los consumidores. Y la elasticidad cruzada va a medir esto, la variación de la cantidad demandada ante la variación del precio de otro bien, ¿no? Que puede ser un precio sustituto, un bien sustituto, complementario, ya lo vamos a ver. Entrando ya en lo que es elasticidad de ingreso de la demanda, decimos que, a ver, voy a correr esta ventana, ahí está. Todos sabemos por ahí que cuando aumentan nuestros ingresos, ya pensamos que vamos a poder obtener una mayor satisfacción adquiriendo mejores productos de los que ya estábamos adquiriendo hasta el momento, o adquiriendo nuevos productos o servicios también, ¿no? La idea de la elasticidad de ingreso y demanda es saber en qué proporción aumenta o disminuye esa cantidad demandada de un bien cuando aumenta nuestro ingreso. Entonces, al igual que el caso de la elasticidad precio y la demanda, es posible determinar en qué magnitud cambia la cantidad demandada de un bien cuando hay un cambio en el ingreso del consumidor mediante la elasticidad de ingreso de la demanda. ¿Bien? Bueno, acá vemos cómo se calcula la elasticidad de ingreso de la demanda, que es la variación porcentual de la cantidad demandada, Q, en este caso sería Q del bien X, sobre la variación porcentual del ingreso de esta persona o de un conjunto de individuos. Entonces sí, este cociente arroja un valor mayor que 1, decimos que es un bien normal de lujo. Si está entre 0 y 1 es un bien normal, y si es menor a 0 es un bien inferior. ¿Ok? Veamos estos conceptos. Por ejemplo, un bien inferior sería que a medida que el ingreso incrementa, el consumo de este bien va a disminuir. Acá un ejemplo es el transporte público. Nosotros a lo mejor, siendo estudiantes, empezamos a ir a la universidad con los colectivos. A lo mejor el día de mañana empezamos a conseguimos un trabajo y tenemos la posibilidad de comprarnos una motocicleta, por ejemplo, y bueno, el transporte público va a empezar a disminuir para esta persona, ¿bien? Después tenemos el bien normal, que cuando el ingreso aumenta, el consumo de este bien va a aumentar, aunque proporcionalmente menos que la variación del ingreso. Por ahí tenemos el ejemplo de un taxi. Nosotros a lo mejor vamos a dejar de consumir o de utilizar el transporte público para empezar a utilizar el taxi, y capaz que a medida que aumenta nuestro ingreso vamos a utilizarlo más aún. Y después tenemos el bien de lujo, que ya estaríamos hablando de un auto, puede ser un auto de alta gama, que a medida que nuestro ingreso aumenta, vamos a estar aumentando más que proporcionalmente el consumo de este bien. Del taxi saltamos al auto, a lo mejor compramos un usado, después compramos uno 0 kilómetros y así. ¿Bien? También entendamos que el bien, el consumo del taxi no va a ser siempre un bien normal. A lo mejor puede comprenderse como un bien normal el comienzo, pero a medida que ya mi ingreso es de tal magnitud, voy a empezar a dejar de consumir ese bien, ¿no? Entonces, tranquilamente un bien como el servicio del taxi puede ser al principio un bien normal, y al final del tramo, ya con un ingreso considerable, termina siendo un bien inferior para este individuo o este conjunto de personas. Bueno, acá yo, este concepto que les mencioné recién, lo traslado a un gráfico. Como pueden ver, en el eje vertical tenemos las cantidades del bien X, y abajo en el eje horizontal tenemos el ingreso disponible que tiene un individuo para este bien X, ¿no? Vemos que un bien inferior tiene una pendiente negativa respecto al ingreso,
Esto es por lo que dijimos recién, a medida que va aumentando nuestro ingreso, el consumo de este bien va a ir disminuyendo. Luego tenemos el de un bien normal, que si bien va a aumentar proporción, o sea, tiene una relación directa con el ingreso, tiene un aumento, lo va a hacer en una proporción no tan desmedida. Y finalmente, en el gráfico vemos en línea roja el bien de lujo, que este ya tiene una pendiente mucho más positiva, más empinada, entonces eso quiere decir que mientras más crece nuestro ingreso, más vamos a querer consumir de este bien, ¿no? ¿Se entendió? Cualquier cosa vayan parándome si no se entendió algo del gráfico. Bien. Y si trasladamos esta variación del ingreso en un gráfico en donde tenemos en el eje vertical, en un gráfico de P por Q, ¿no? Que estábamos viendo siempre las curvas de demanda y las curvas de oferta, tenemos el precio del bien X en el eje vertical, y en el eje horizontal tenemos las cantidades consumidas de ese bien X. Entonces, si nos encontramos en una situación inicial, que es la curva que se llama demanda inicial, nos encontramos en esta curva, supongamos que ante el aumento del ingreso, ¿qué pasa con la variación? ¿Cómo es la variación de la demanda del bien X? ¿No? Si la curva de la demanda se traslada o se mueve hacia la derecha, vamos a estar hablando de un bien normal. ¿Por qué? Porque al aumentar mi ingreso, la curva se va a trasladar hacia la derecha, y ante un mismo precio, yo puse acá el precio 3 pesos para hacer referencia, voy a estar queriendo consumir una mayor cantidad de ese bien. En cambio, si mi curva al aumentar el ingreso se trasladaría hacia la izquierda, estamos hablando de un bien inferior. ¿Por qué? Porque nosotros vamos al precio de 3 pesos, vamos a consumir una cantidad menor de ese bien ante el aumento de nuestro ingreso. Veamos bien que acá el precio de X permanece constante, lo que varía es el ingreso del individuo, que no está en esta variable. Por eso decimos que hay traslados de las curvas, ¿no? No un movimiento sobre la curva. Entonces, decimos que un bien se traslada hacia la derecha porque crece la demanda de ese bien, va a ser un bien normal, y se traslada hacia la izquierda porque disminuye el consumo de ese bien, porque es un bien inferior. ¿Ok? Y luego vemos que por fórmula matemática, ingreso a la demanda, bueno, acá quedó EPD, en realidad debería ser Y, me faltó cambiarlo. Vemos que es igual que lo que hacíamos con la elasticidad precio. Por un lado vamos a ver la variación, es básicamente este cociente, es lo mismo que decir esto, la variación del numerador de la cantidad sobre la variación del ingreso, la variación porcentual de ambas variables. O lo que es lo mismo, esta forma que está abajo representada. ¿Bien? Entonces, vemos un caso práctico con números. El enunciado dice, supongamos que el promedio de ingreso de los habitantes de un pueblo aumenta de 30.000 pesos a 50.000 pesos. En vista de este aumento en el ingreso, los consumidores empiezan a comprar 750 kilos de carne de res por mes en vez de 500 kilos que compraban antes de este aumento, ¿no? Entonces nos hacemos la pregunta, ¿cuál sería la elasticidad ingreso de esta demanda? Acá, por lo pronto, sabemos que, como dijimos recién, el precio del bien va a permanecer constante, lo que va a variar va a ser nuestra cantidad consumida de ese bien, sea para un mayor aumento o un menor aumento, conforme a la variación que sufrió nuestro ingreso, ¿no? Eso es lo que sabemos hasta el momento. Ahora, para determinar y medir cuál es esta variación, utilizamos lo que hablábamos recién de la elasticidad de ingreso. Hacemos una sustitución, acá tenemos los datos, sabemos que de 30.000 pasamos a 50.000, y que antes del aumento consumíamos 500 kilos, y ahora vamos a consumir 750. Sustituimos en la fórmula que le mencioné recién, y nos da que la elasticidad de ingreso a la demanda es 1,50. ¿Qué significa esto? Que
ante la variación de un 1% del precio, nuestra cantidad consumida de este bien, en este caso el kilo de carne, va a ser 1,50%. Es decir, que casi aumenta aumenta más que proporcional ante el aumento del precio. Entonces decimos, como la elasticidad de ingreso-demanda es positiva, decimos que la demanda del bien X es elástica. Y al ser mayor que 1, es un bien de lujo. ¿Ok? O sea, a medida que nuestro ingreso aumenta, voy a querer adquirir una mayor cantidad de ese bien. Para cerrar, dice que esto implica que la participación porcentual del bien X será mayor en el consumo promedio del pueblo luego del aumento del ingreso. La sociedad lo está consumiendo más y deja de consumir otros bienes, que se pasarían a ser bienes inferiores, bienes sustitutos. Yo empiezo a dejar de consumir otro tipo de alimentos para consumir más carne, sea porque me gusta más, primero porque tengo la capacidad de hacerlo, porque mi ingreso aumenta, y segundo decido consumir porque me gusta más la carne de vaca, porque nos aporta mejores y mayores nutrientes, sea cual fuera el motivo. Hay una parte de la sociedad que va a empezar a consumir más carne, y eso hace que tanto en el consumo familiar como en el de la sociedad, la participación del consumo del ingreso de la carne sea mayor, sustituyendo otro tipo de bienes. ¿Ok? Bueno, para cerrar este ejercicio, ya durante la semana vamos a ir subiendo más. Decimos que la elasticidad de ingreso es una variable fundamental a la hora de tomar decisiones empresariales, estratégicas, por ejemplo, o también para el gobierno. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta el Producto Bruto Interno, ya vamos a ver este concepto, pero es bueno, te mide la actividad total o el ingreso que ha generado en el lapso de un año un país. La demanda de ciertos bienes y servicios va a ir aumentando más que otros, debido a que tiene una mayor elasticidad de ingreso. ¿Ok? Por estos fenómenos, desde hace décadas el sector de servicios viene aumentando mucho más que proporcionalmente que el sector de manufacturas o el agropecuario. Pues por ejemplo, si entran un poco a analizar el mercado de programación, que ustedes son ingenieros en sistemas, este servicio ha aumentado muchísimo en los últimos 10, 15 años. Si bien en Argentina han tenido altibajos, ha habido un cierto crecimiento del PBI en este último tiempo, y eso que hace que demanden más consumo de servicios, particularmente el del sector informático, ¿no? Bueno, este sería un primer ejercicio. No sé si tienen alguna duda, gente. Bueno, por lo que veo, no. Pasamos a otro ejercicio. Vimos elasticidad precio-demanda, vimos elasticidad ingreso recién, y ahora vamos a ver el caso de elasticidad cruzada. Bueno, son los mismos conceptos que dejo como modo de introducción, que ya lo hablamos, y ahora hablamos un poquito acerca de la elasticidad cruzada. Acá, como dice, las demandas de dos bienes están relacionadas entre sí, y cuando el precio de alguno de ellos cambia, la demanda del otro bien puede llegar a verse afectada, puede que sí o puede que no, ya vamos a ver los diferentes casos, siempre y cuando se mantenga el precio de este bien constante. Por lo tanto, el grado de respuesta de la demanda de un bien en respuesta al cambio en el precio de otro bien es lo que es la elasticidad cruzada. Es decir, vamos a ver cómo varía la cantidad del bien X, por ejemplo, en relación a la variación que sufre el precio del bien Y. ¿Bien? Acá tiro un par de ejemplos. Si el precio de la carne de vaca aumenta, seguramente una gran cantidad de personas, a pesar de que deseen adquirir carne de vaca, deberán disminuir su consumo y sustituirlo por otro tipo de alimento que posea similares nutrientes, o no sé, el mismo sabor, lo que sea. O, por ejemplo, al aumentar del precio de la nafta, un sector de la sociedad planeará, que a lo mejor tenía planeado comprar un auto, pero se disparó tanto el precio de la nafta que te das cuenta que al mes
el consumo que vas a tener de nafta es desorbitante y no alcanza el ingreso que tenés, entonces a lo mejor mucha gente va a postergar la decisión de comprar un auto para más adelante, ¿no? Acá tenemos dos claros ejemplos de un bien sustituto y un bien complementario de otro. Entonces, cuando hablamos de elasticidad cruzada, hacemos referencia a la variación de la demanda en función de la variación del precio de dos bienes complementarios o sustitutivos. Se denomina elasticidad cruzada porque relaciona cambios producidos en el precio del bien X y la influencia de dicho cambio en el consumo del bien Y. ¿Ok? Patri, si tenés algo para agregar, bárbaro. No, Patri. creo que está claro. En la parte de la elasticidad cruzada siempre les recomiendo que la estudien porque la pasan de largo y es importante porque podemos hacer ejemplos de ver cuándo los bienes son sustitutos o cuándo son complementarios. Básicamente, saber la fórmula de cada tipo de elasticidad y poder decir cuándo un bien es inferior, cuándo un bien es necesario, cuándo es de lujo, y con la cruzada poder decir cuándo es sustituto y complementario, porque podemos darle una cantidad de elasticidades y que nos digan qué información reciben de ella. Bien, elasticidad cruzada es muy importante, después le voy a mostrar un claro ejemplo de por qué, sobre todo también en el ámbito empresarial. Vamos a la fórmula, como hicimos recién, en la elasticidad cruzada de la demanda vamos a hacer el cociente entre la variación porcentual de la cantidad demandada del bien X, o sea, cuál fue la variación, cómo varió, cuál fue la cantidad que varió el bien X, la demanda, en relación a la variación porcentual del precio del bien Y, ¿no? Ahora incluimos dos tipos de bienes, el bien X y el bien Y. Sabemos que uno varió, que al variar el precio, el otro va a variar, pero vamos a ver si aumentó o disminuyó o no pasó nada. Entonces, si este cociente da como resultado un número mayor a 0, quiere decir que los bienes X e Y son sustitutos. Si es menor a 0, los bienes X e Y son complementarios. Y si da igual a 0, los bienes X y Y son independientes, no tienen ningún tipo de relación. ¿Bien? Bueno, entonces decimos, los bienes sustitutos que da como resultado mayor a 0 este cociente, al cubrir una misma o una necesidad similar, si incrementa el precio de uno de ellos, el consumidor reduce su demanda de ese bien y aumenta del otro. Es decir, si vemos el precio relativo, vamos a ver que el precio de uno va a aumentar en relación al otro, entonces, para poder cumplir con mi restricción presupuestaria, sustituir ese producto que se encareció por otro más barato. Lo mismo con con bienes complementarios, que son dos bienes que se tienen que, para satisfacer una necesidad, se tienen que consumir de manera simultánea. Entonces, si sube el precio de uno de ellos, el consumo del otro bien va a verse reducido también, ¿no? El claro ejemplo que vimos recién, la nafta y el auto. Si sube el precio de la nafta, a lo mejor va a haber menos consumo de automóviles. Y al ser bienes independientes, los bienes no tienen ningún tipo de relación. ¿Ok? Bueno, estos son dos imágenes que extraje rápidamente de internet. Vemos acá dos gráficos. Acá vemos el caso de bienes sustitutos. Vemos el caso de mantequilla y la margarina, ¿no? Supongamos que la curva de oferta de la mantequilla se ve reducida, se desplaza hacia la izquierda. Nosotros ya vimos que si se desplaza hacia la izquierda, la cantidad de equilibrio va a verse afectado, va a disminuir hacia la izquierda, a Q sub'prima, y el precio va a verse aumentado, ¿no? Como son bienes sustitutos con la margarina, esto va a hacer que yo voy a consumir una menor cantidad de este bien, de la mantequilla, y se va a ver aumentado la curva de demanda del bien margarina, por ende la cantidad va a aumentar, la cantidad de equilibrio va a aumentar y el precio de equilibrio va a verse aumentado. ¿Ven cómo es la secuencia? Estamos en una situación inicial, se ve afectado el mercado de la mantequilla, disminuye la producción, aumenta su precio, eso repercute en el mercado de la margarina porque va a haber más gente que va a querer consumir más este bien, sustituyéndolo por la mantequilla. ¿Ok?